Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días una vez más a un nuevo episodio de este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Mi nombre es Darwin Lara, es un placer para mí ser de edificación, ser un vaso de edificación en el cuerpo de Cristo. Bienvenidos una vez más, que Dios los bendiga a todos en este hermoso día. Quiero seguir leyendo, continuar el mensaje que estábamos predicando en el episodio anterior, de cómo Jesús es reconocido por el Padre como el Hijo amado, en quien el Padre tiene toda la complacencia. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Y nosotros debemos de estudiar la vida de Jesús, de cómo él vivía en medio de la tierra, de cómo él tomó un cuerpo y se dirigió en medio de nosotros. Era Dios hecho carne, pero llevó un estilo de vida aquí en la tierra, en medio de pecadores, en medio de gente que lo querían matar. Llevó un estilo de vida que agradaba al Padre. Vamos a leer el Mateo 17:5, que es el versículo base. Dice, vamos a leer desde el 1, 17:1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, Padre bueno, Padre amado. Te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo como ejemplo a nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú eres un buen Padre, un Padre responsable, un Padre perdonador, un Padre con gran misericordia. Que nuevas son tus misericordias cada día, Dios, para perdonar, para levantar, para levantar a los que están caídos, Dios. Y te damos gracias porque tú eres bueno, tú siempre tienes cuidado de nosotros. Tú eres un buen Padre, Dios, ningún otro como tú. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que hoy nos des el pan de cada día. Que hoy nos des el pan, Señor, que nos ha de alimentar, el pan espiritual. Te damos gracias, Dios, y háblanos a través de tu Espíritu. Haznos saber, haznos entender cuál es el estilo de vida que tú esperas en nosotros. Estilo de vida que modeló Jesús en la tierra. Y que tú dijiste 2 veces: He aquí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y te damos gracias, Dios.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otras versiones dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Este es mi Hijo amado con el que estoy muy contento, en el cual tomo contentamiento. Como decía, Jesús tenía varias características que llevaron a Dios, que llevaron al Padre a decir, este es mi Hijo amado. Y en el episodio anterior hablábamos de que Jesús tenía una actitud, tenía un corazón que era inclinado a la sujeción, aun teniendo toda potestad, habiendo estado en un trono. Dice, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos. Dame la gloria que tuve al principio contigo. Teniendo toda gloria, era un hombre inclinado a la sujeción. Obedecía a sus padres en todo. Obedecía a las autoridades. Era en su rol de hijo, era un hijo sujeto a sus padres. También mirábamos que tenía un corazón generoso, que miraba a la gente hambrienta y le daba de comer, no los dejaba ir. Así hambrientos. Era alguien que proveía, era alguien que daba. También mirábamos que tenía compasión. Pero quiero leer en Juan 2:12. Vamos a empezar el mensaje. Vamos a leer Juan 2:12. Dice Juan 2:12. Perdón, no es Juan 2:12. Juan 7:1. Vamos a leer Juan 7:1. Pero que estamos en vivo. Juan 7:1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Estos son sus hermanos biológicos. Jesús no fue hijo único de María, como algunos dicen. Jesús tenía más hermanos, sus hermanos, hijos de la misma madre, y ellos eran hijos de José, aunque Jesús no. Eran hermanos de Jesús. Y dice, vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos en Judea querían matarle. El versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Allá en Judea no quería andar Jesús porque los judíos lo querían matar. Pero sus hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Cuando veo esto, Jesús no quería andar en Judea porque no quería que lo mataran. Aún no era el tiempo. Y sus hermanos lo querían mandar para Judea. Pero lo querían mandar no para que predicara, sino para que lo mataran. Aquí yo veo que Jesús, vamos a entrar en el seno familiar de la vida de Jesús. Y Jesús tenía unos hermanos que no creían en él. Jesús tenía unos hermanos y vamos, como en el episodio anterior, vamos a ir viendo de cuántas características tenemos usted y yo, que sea como un examen, que
que Jesús sea la pauta para calificarnos a nosotros, y vamos a ver cuántas tenemos. Y ya entrando en el rol, en el seno familiar de Jesús, Jesús tenía unos hermanos que no creían en Él. Jesús tenía unos hermanos que no creían lo mismo que creía en Él. Si usted cree que usted es el único cristiano en su casa y usted es el único que pasa por eso, pues sepa que Jesús también lo pasó. Jesús tenía unos hermanos que no creían en Él y lo mandaban a Judea, pero lo mandaban para matarlo. Lo que yo veo aquí es que Jesús, en el seno familiar, Él era luz en medio de las tinieblas. Dice, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Mire por qué lo aborrece. Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Si hay algo que tenía Jesús, es que Él tenía un comportamiento diferente al de sus hermanos. Y tenía un testimonio intachable. Y le dice, el mundo no los puede aborrecer a vosotros, pero a mí sí me aborrece. Y dice, ¿saben por qué? Porque yo testifico de Él, de que sus obras son malas, de que ustedes hacen malas obras. El corazón de Jesús era un corazón que en la familia Él era luz en medio de las tinieblas. Los hermanos no podían acusarle de nada, mas sin embargo Jesús les decía, es que a ustedes no los van a aborrecer. Pues ¿cómo? El mundo no los va a aborrecer, a mí sí me aborrece. Si de repente en nuestra casa, en nuestra familia, en medio de gente que es inconversa, no ven una diferencia en nosotros, no nos preguntan, o nos dicen, ahí viene el cristiano, ahí viene el aleluya, de repente algo estamos haciendo mal. Pero Jesús en el corazón, en su corazón, Él tenía un corazón que Él era luz en medio de las tinieblas y decía, yo testifico de que las obras de ustedes son malas. Y los hermanos lo querían mandar a Judea para que lo mataran. Hay veces que en medio de la familia hay personas que lo desafían a uno. Esa emoción te va a durar unos meses. Esa es solo emoción. Aquí en la casa todos somos de la religión tradicional y así nos vamos a morir. Tú estás confundido y esa emoción te va a durar meses y lo desafían a uno. Pero Jesús mantenía su postura. Jesús era luz en medio de las tinieblas, porque los hermanos de Jesús eran incrédulos, hacían malas cosas. Déjeme pensar, déjeme imaginar, déjeme hacer una hipérbole. Quizás los hermanos de Jesús llegaban algunos tragueados a su casa, y tal vez es una hipérbole, déjeme pensar, tal vez llegaban fumando un cigarro, haciendo cosas indebidas, poniendo música que no conviene al evangelio. Y Jesús, ¿hasta cuándo estaréis así? Jesús, ven. No, ese no es la música que yo escucho. La música que yo escucho es la que alaba al Padre, la que alaba al Señor. Jesús, ven, fuma. No, es que eso no le agrada al Padre. Si hay algo que yo puedo ver, es que los hermanos de Jesús, que no eran creyentes como Jesús, que no creían lo mismo que creía Jesús, Jesús les decía, pero es que a ustedes no los van a aborrecer el mundo. A mí sí. Dice, porque yo testifico de que las obras de ustedes son malas. Jesús era menospreciado, era menoscabado por lo que él creía y porque sus obras eran buenas. Y los hermanos de Jesús lo querían mandar a Judea para que lo mataran. Jesús tal vez era el hijo que la vergüenza de la familia. Tal vez era la oveja negra. Todos aquí hemos sido de una religión de toda la vida. ¿Y cómo Jesús ahora cree otra cosa que nosotros? Sí, pero que Jesús
era luz en medio de las tinieblas, porque sus hermanos eran unos bandidos. Sus hermanos no creían lo mismo que él. Y dice, a vosotros no los aborrece el mundo, pero a mí sí, porque las obras de ustedes son malas. Así que Jesús era luz en medio de las tinieblas. En medio de aquella maldad, Jesús era la bondad. En medio de aquella tiniebla, Jesús era la luz. En medio de aquella corrupción, Jesús era la sal. Y me imagino a Jesús poniendo alabanzas. Y me imagino a Jesús cantando salmos, leyendo la Biblia. Me imagino a Jesús viendo prédicas, viendo testimonios en la televisión. Y los demás hermanos escuchando otras cosas. Él era luz en medio de las tinieblas. Vamos a leer Lucas 12. Lucas 12, versículo 11. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Dice, no os preocupéis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Otra versión dice, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese preciso momento lo que deben decir. Si hay algo que veo Jesús aquí, es que el corazón de Jesús era un corazón que dependía totalmente del Espíritu Santo. Le decía a sus discípulos, no se preocupen. ¿Qué habréis de decir? ¿O qué o cómo hablaréis? No se preocupen. Que el Espíritu Santo les dirá, les enseñará qué decir. El corazón de Jesús tenía un corazón totalmente dependiente del Espíritu Santo. Hay personas que no dependen totalmente del Espíritu, que se preocupan. Y Jesús dice, ¿quién por preocuparse añadirá un codo a su estatura? Dice, ¿no sabéis que vuestro Padre sabe las necesidades que tenéis? El corazón de Jesús confiaba, dependía totalmente del Espíritu Santo, que si en el mismo instante, en el mismo 5 minutos o 1 minuto antes de la tragedia, Jesús sabía que el Espíritu Santo en ese mismo momento le iba a dar la respuesta. Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo y eso le quería enseñar a sus discípulos. Hay quienes a veces cuando estamos en la adversidad, las dudas llegan. Pero el que depende totalmente del Espíritu Santo dice, no, yo sé que Él me va a sostener, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que en algún lado, como le dijo Mardoqueo a la reina Esther, si no eres tú, de algún lado vendrá la liberación. Pero si no eres tú, sepa que tal vez por esto estás tú en el reino. Pero Mardoqueo sabía de que la liberación, la respuesta venía de Dios. Y así debemos de ser nosotros, decir, no, yo sé que en la nevera no hay nada, yo sé que no tengo trabajo, yo sé que he buscado y no he encontrado, pero yo sé que Dios me va a mandar, yo sé que Dios me va a sostener, yo sé que Dios me va a suplir. El corazón de Jesús era un corazón que dependía del Espíritu Santo, que daba gracias, Señor, en esta adversidad la gloria tuya va a ser mayor, porque donde yo no veo nada tú vas a mandar y tú vas a proveer. Depender del Espíritu Santo. Dice, no os preocupéis. Hay quienes que se preocupan y preocuparse no ayuda en nada, no suma, nada más añade más preocupación, añade más afán.
Y dice, echad sobre Jesús vuestras ansiedades, vuestro afán. ¿Tenemos nosotros un corazón totalmente dependiente del Espíritu? Si mi corazón no depende de Dios, Dios no puede decir, este es mi hijo amado, porque este no confía en mí. No lo puede decir. Pero Jesús dependía totalmente del Espíritu, y a Dios lo que le agrada es la fe. Por eso me gusta Abraham, por eso le llaman el padre de la fe, porque decía el hijo, padre, y aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿y el cordero dónde está? Y Abraham dice, sigue caminando, que Dios proveerá. Pero ya se acerca la hora, ya veo el monte, ya veo el lugar en donde hemos de sacrificar, pero no veo el cordero, ¿dónde está? Y dice, sigue caminando, que Dios proveerá. Dice que él salió del lugar donde estaba y dice que salió sin saber a dónde iba. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y dice que él ni lo pensó. Me imagino levantando a Sara, levántate que vamos en un viaje. Alístate, alista tus cosas, que nos vamos de viaje. ¿Y para dónde, Abraham? No lo sé. Pero ahí preparamos comida, no llevamos comida, no importa. Dios proveerá. Un corazón totalmente dependiente del Espíritu Santo. Por eso el Padre le decía a Jesús, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a Él oíd. Tenemos que tener un corazón dependiente del Espíritu. Dice, no os preocupéis, porque en ese mismo momento, en ese mismo instante, el Espíritu os enseñará lo que debáis de decir. ¿Tenemos un corazón totalmente dependiente del Espíritu Santo? Vamos a leer Mateo capítulo 23. En Mateo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice que los acusaba de que ellos ponían cargas pesadas, difíciles de llevar, que ni ellos mismos pueden con ellas. Los acusaba de que hacen las obras para ser vistos por los hombres. Les acusaba de que son en los primeros asientos en las mesas, en las sinagogas. Les acusaba de que tocaban trompeta cuando daban una buena obra. Los acusaban de que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, pero cuando lo alcanzaban lo hacían 2 veces más hijo del infierno. Los acusaban de que como excusa traspasaban las casas de las viudas y oraban. Pero dice el 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús les dijo, escribas, hipócritas y fariseos. Si algo que yo veo aquí es que Jesús tenía un corazón sincero. Jesús le dice a los discípulos, ustedes lavan lo de afuera del vaso, pero no se preocupan por lo de adentro. Lo de adentro es lo que de verdad importa. Jesús tenía un corazón sincero. Un corazón que confrontaba a los hipócritas, que confrontaba la religiosidad. Y si ustedes se presentan como santos delante de todos, ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos y de inmundicia y de mortandad. Es que es adentro donde hay que ver, es que es adentro donde hay que preocuparse, es adentro donde hay que limpiar. Jesús tenía un corazón sincero. Y Jesús se preocupaba porque su corazón, lo que hay dentro de él, estuviera limpio para con Dios.
Y Jesús confrontaba la religiosidad. Jesús confrontaba el corazón con corazón sincero a los fariseos. Hay personas que de repente, desde que entran por la puerta de la iglesia, como que le caen polvitos mágicos, cambian. Cielo, ¿dónde nos sentamos? ¿Adelante, en medio, atrás? Y la esposa, cielo, pero si me venía gritando, insultando en el carro. Hermano, Dios le bendiga, santo de Dios. Y la esposa, qué amoroso. Pero si estábamos peleando antes de salir de la casa. Jesús tenía un corazón sincero. Un corazón sincero para con Dios. Por eso a mí me gusta Jonás. Dios le dice, Jonás, ¿estás enojado? Sí, hasta la muerte. Y tal vez los ángeles dirán, qué irrespetuoso. Pero dice, no, dice Dios, está bien, así es que me gusta. Yo sé que está enojado, yo le pregunto para que lo confiese. Pero a Dios le gusta la verdad en lo íntimo. A Dios le gusta que tengamos un corazón sincero, que lleguemos delante de Él, Señor. De verdad que si tú no me cambias, yo no sé qué voy a hacer. Yo soy un sinvergüenza, Dios, pero cámbiame. Como aquel hombre que decía, Señor, yo no soy digno de estar aquí, yo no soy digno ni de pararme, Señor. Y dice que se daba golpes en el pecho, mas los fariseos, los religiosos decían, yo diezmo 2 veces por semana, yo diezmo la pimienta, el comino, yo no soy como aquel, no, yo no. Y se justificaban a sí mismos, y Jesús dice, ¿quién creen ustedes que se fue justificado a su casa? El que se confesó, el que con corazón sincero le dijo, Señor, de verdad que en mi corazón todavía hay maldad, haz algo por mí. Yo todavía soy un pecador. A Dios le gusta que le confesemos nuestros pecados y que Él nos perdone. No que seamos limpios por fuera y tengamos un corazón lleno de inmundicia, lleno de huesos. Jesús tenía un corazón sincero que confrontaba. Tal vez de esto yo tengo un poco. Que Jesús no se andaba por las ramas. Jesús decía, hipócritas, ustedes cierran el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Jesús confrontaba la religiosidad. Jesús confrontaba la mentira. Los fariseos una vez le preguntaron, ¿tú con qué autoridad haces esto? Y Jesús le dijo, yo le voy a preguntar, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y dice que los fariseos, los religiosos, los que acusaban, se ponían a pensar, bueno, si le decimos que es de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima porque tienen a Juan por profeta. Pero si le decimos que era de Dios, nos va a preguntar por qué no nos bautizamos. ¿Por qué no le obedecimos? Y le dijeron, no sabemos. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco le digo con qué autoridad hago esto. ¿Sabe qué hacen los fariseos? Los fariseos dicen, sí, eso es de Dios, pero no obedecen. Jesús le dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios? Sí, era de Dios. Pues entonces, ¿por qué no se bautizaron? Sí, el bautismo es de Dios, pero no se bautizan. Hay gente que pasa 1 año, pasan 2 años, 6 meses y no se bautizan. Sí, pero el bautismo es de Dios. Si el bautismo es de Dios, ¿por qué no se han bautizado? Si el discipulado es de Dios, si el discipulado es de Dios, ¿por qué no van a un discipulado? Si las células son de Dios, pues entonces ¿por qué no están en una célula? Jesús confrontaba, que decía, ustedes dicen una cosa pero hacen otra. ¿El bautismo de Juan era del hombre o era de Dios? Si era de Dios, ¿por qué no obedecieron? Sí, el bautismo es de Dios, pero no se bautizan. El congregarse es de Dios, pero no se congregan. Las células son de Dios, pero no están en ninguna célula. Sí, la coinonía es de Dios, pero no tienen coinonía con nadie, no comparten. Sí, los retiros son de Dios, pero no van a ningún retiro. Y Jesús tenía un corazón sincero y dice, no es así. Tienen que ser sinceros.
Sí, las células son de Dios, pero no están en ninguna célula. Jesús le decía a los fariseos, hipócritas, ustedes dicen una cosa y hacen otra. Jesús tenía un corazón sincero. Vamos a leer Mateo 9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Otro versículo, vamos a leer Mateo 11:19. Mateo 11:19 dice Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lo que veo aquí es que Jesús tenía un corazón amigable para con los pecadores. Dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de profetas, amigo de apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, amigo de ujieres, diáconos, ancianos. Dice, no, amigo de publicano y de pecadores. Usted sabe por qué aún no nos hemos ganado la ciudad en la que estamos, porque no somos amigos de ellos. No le decimos, amigo, yo te voy a llevar a una iglesia en donde tú vas a ser sano. Amigo, te voy a llevar a una iglesia en donde te va a cambiar la vida, en donde a mí me cambió la vida, en donde me transformó, en donde fui transformado y fui cambiado, mudado en otro hombre. Te voy a llevar allí porque eres mi amigo. ¿Sabe por qué la ciudad no se ha convertido todavía? Porque no nos hemos hecho amigos de ellos. El corazón de Jesús era un corazón amigable, que Él se sentaba a comer con publicanos y pecadores, no a hacer las obras que ellos hacían. Mas sin embargo tenía una cercanía, una comunión, se sentaba a la mesa con Él. Y los fariseos decían, pero ¿por qué vuestro maestro come con amigos, es amigo de publicanos y de pecadores? ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? Y Jesús le dijo, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a pecadores y por eso era amigo de pecadores, para que vieran su testimonio y a la hora de un conflicto seguramente le decían, Jesús, ora por nosotros. Jesús, mi mamá está enferma. Jesús, tengo un problema. Jesús aquí, Jesús dame un consejo. Jesús tenía amigos a los que aconsejar. Por eso nosotros es necesario hacernos amigos de ellos y hablarles el evangelio. El corazón de Jesús era un corazón amigable. ¿Usted tiene un corazón amigable que confía en otros? ¿O es un lobo solitario? No tiene amigos ni en la iglesia. No, yo no me junto con cualquiera. No tiene amigos porque usted no es amigo de nadie.
tienen una debilidad, tienen un prejuicio, tienen un trauma, que no confían en nadie porque tal vez amigos anteriormente lo han traicionado, lo han desilusionado, y está en una cápsula, está en una burbuja, está en un cascarón, y eso le impide ser amigable por no querer confiar. Por el corazón de Jesús, un corazón que era amigable, no para hacer lo que ellos hacían, más para que ellos vieran que Jesús era testimonio para ellos. Y vamos a leer Mateo 4. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Si hay algo que yo veo aquí en Jesús, es que el corazón de Jesús tenía un corazón apegado a las Escrituras. Dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El corazón de Jesús era un corazón que era pegado a las Escrituras. Todo lo que él hacía lo buscaba en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de esto? Oh, escrito está. ¿Es su corazón y el mío apegado a las Escrituras? De repente hay parejas que se convierten y de repente leen: honroso es el matrimonio y el hecho sin mancha, mas a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Y leen ese versículo y no les da nada. Siguen en fornicación, siguen en unión libre, siguen haciendo lo que hacían. El corazón de Jesús era un corazón que estaba apegado a las Escrituras, que hacía caso de lo que hacían las Escrituras, obedecía a las Escrituras. Todo lo que hacía Jesús lo hacía por lo que estaba escrito en la Escritura, lo que estaba escrito en la palabra. Es su corazón y el mío un corazón apegado a las Escrituras. ¿Cómo somos ante la tentación? ¿Cedemos? No, porque esto no le agrada a Dios. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos que tener una actitud, un testimonio como el que tuvo Jesús, un corazón apegado a las Escrituras, apegado a la palabra, que la palabra era que lo guiaba, la palabra era que lo dirigía. De repente hay esposos que se van peleando y el esposo se va a trabajar peleando con la esposa, y en el camino se acuerda aquel versículo que dice: no tengan en poco a sus esposas, ni peleen con ellas, porque sus oraciones tendrán estorbo. Y dice: uy, tengo que ponerme en paz con mi esposa. Y cuando llega, se ponen en paz. Ese es un corazón apegado a las Escrituras. Obedeced a sus amos en todo, aún hasta los más difíciles. Y tienen un jefe que es difícil, pero como la Escritura lo dice, me voy a someter a lo que dice la palabra y voy a obedecer a mi jefe, voy a obedecer a mi amo.
leer la palabra que dice, si ustedes aman a los que aman, ¿en qué se diferencian del mundo? ¿Acaso el mundo no hace lo mismo? Mas si ustedes aman a los que os odian, en eso sabréis que sois hijos de Dios. Entonces el que tiene un corazón apegado a la Escritura dice, no, a este yo sé que yo le caigo mal, yo sé que yo me tiene como enemigo, pero yo lo tengo como amigo. A él voy a amarlo. ¿Es su corazón y el nuestro y el mío pegado a las Escrituras? ¿Será que las Escrituras es que nos rige? Por eso dice Dios, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me contento en todo. Usted de repente ha visto alguna película que le gusta tanto, que se complace, es de sus películas favoritas, y usted la ha visto una vez, 2 veces, 3 veces, y usted habla de esa película, la recomienda, es muy buena película, y usted la ve 2 y 3 veces porque le gusta, se complace en la película. Yo me imagino al Padre viendo a Jesús en todo lo que hacía, desde que se levantaba a orar, a los alimentos daba gracias a Dios. Y yo me imagino al Padre deleitándose viendo la vida de su Hijo Jesús. Y en la noche, a la hora de dormir, y a lo que miraba, ¿será que lo que miramos nosotros en la televisión, en el celular, será que le agrada al Padre? ¿Será que miramos cosas buenas, santas, como dice la Escritura, en lo que hay virtud, en eso pensad? ¿O será que miramos aquellas películas clasificadas R? El Padre se deleitaba a ver el testimonio de Jesús. Y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. ¿Cómo vamos del examen? De 8, ¿cuántas? Repasemos. Jesús tenía un corazón que era inclinado a la sujeción. Jesús no se sublevaba a la autoridad, no era desertores. Jesús tenía un corazón generoso que le gustaba dar. Jesús tenía un corazón compasivo que tenía compasión de los demás. Jesús tenía un corazón familiar, que Él era luz en medio de las tinieblas. Hay personas que tienen familia, tienen hijos y nunca los han llevado a la iglesia. Y si sus hijos son, o su esposo o su esposa son inconversos, no dicen, vamos a la casa a orar para que se conviertan, no. Y aíslan la iglesia de la familia, y así no funciona. Jesús, como era en la iglesia, así era en su familia. Jesús tenía un corazón totalmente dependiente del Espíritu Santo. Él no se preocupaba. Jesús tenía un corazón sincero. Él confrontaba. Jesús tenía un corazón amigable. Él tenía amigos de pecadores porque sabía que el médico tiene que estar con los enfermos. Por eso no se convierten los demás, porque nosotros no somos amigos de ellos. Somos amigos solo de santos, de pastores, de evangelistas. Llega un profeta a la iglesia y todos lo saludan, todos intercambian nombres, números, se dan un abrazo, se toman una foto, y somos amigos solo de profetas, de pastores, evangelistas, apóstoles. Pero cuando llega un inconverso nadie le hace caso. No, así no es. Jesús en una ocasión, Simón le hizo una cena, invitó a Jesús, hizo un gran banquete. Y al final Jesús comió y le dijo, ¿sabes qué, Simón? Te voy a decir algo. Estaba rica la cena, no había comido esto, pero te voy a dar un consejo. Cuando hagas banquete, no invites a los de renombre. No invites a los de la alta alcurnia, no invites a los altos, a los consagrados. Dice, no, invita a los pobres, porque entonces tendrás tesoro en el cielo. Hay veces que llega un profeta, llega un evangelista a la iglesia y lo invitamos a comer, lo invitamos a salir. Mire, yo soy fulano, ¿cómo está usted? Este es mi número, cualquier cosa estoy a su orden.
Pero cuando llega un publicano, un pecador, alguien que necesita de Dios, lo ignoramos, porque nosotros hacemos acepción de personas, mas Dios no. Jesús no. Jesús dice, está bonita la cena. Nunca había comido esto, yo suelo comer pescado y pan, porque mis amigos, mi entorno, mis círculos son pecadores, porque yo vine para que ellos se conviertan. Jesús tenía un corazón amigable. Y por último, Jesús tenía un corazón apegado a las Escrituras. Su vida la regían las Escrituras. ¿Es su vida y la mía regida por las Escrituras? ¿Acaso obedecemos la Escritura y nos guiamos y es nuestra guía, es nuestra lámpara? ¿De 8 cuántas? Por eso el Padre le dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a Él oíd. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque tú mandaste a tu Hijo, Dios, como ejemplo, como imagen tuya, como ese ícono que resume toda tu gloria, como ese ícono que resume todo tu carácter, todo tu comportamiento, porque el Hijo hacía solo lo que veía hacer al Padre. Y te damos gracias por habernos mandado una pauta, un ejemplo, un modelo a seguir. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra y modelar un ejemplo de vida, enseñándonos que sí se puede agradar a Dios, que sí se puede obedecer las Escrituras, que sí se puede ser dependiente del Espíritu, que sí se puede ser luz en medio de las tinieblas, que sí se puede ser sal en medio de la corrupción, que sí se puede ser alguien de testimonio, que podamos ser amigos de los demás para dar un consejo, para dar una oración. Oh, gracias, Jesús, por venir y modelar el ejemplo de vida que le agrada al Padre. Gracias por enseñarnos con tu testimonio, con tu caminar, cómo debemos de andar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y te damos gracias, Dios, y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo esta palabra quede en nuestro corazón, para que tú también te puedas complacer en nosotros, para que tú te deleites a ver nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, para que desde que nos levantemos tú estés agradado de ver nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar, para que seamos, Señor, hijos amados como Jesús, y que tú te complazcas en nosotros. Te damos gracias, Dios, por tu Hijo y por tu Espíritu Santo. Eternamente estaremos agradecidos. Gracias, Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, porque tú hiciste todo. Tú nos salvaste por medio de tu Hijo, y tú mandaste a tu Hijo para ser un ejemplo para nosotros. Y te damos gracias por eso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.